Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos. Bienvenidos en esta hermosa noche al programa El Torbellino TV sobre las naciones. En esta noche nos acompaña nuestro amado teólogo y pastor Johnny Guerrero en este tema Eh, poderoso pedido por la audiencia sobre qué es la Navidad. Estaremos aprendiendo su significado, el significado del árbol, el significado de esa estrella de 5 puntas. Así que yo te invito en esta hermosa noche a no apartarte del canal, a dejar tu mensaje, tus peticiones, hacer tus preguntas en esta noche. Al final del programa estaremos orando y respondiendo tus preguntas en esta noche. Ayúdanos en esta hermosa noche a ser multiplicador, ayúdanos a predicar, a evangelizar, a poder, al tú compartir ese mensaje, ayudas a otras personas también a que puedan también compartir esta poderosa palabra que Dios ha traído en esta hermosa noche. Una de las preguntas que hace la audiencia es, ¿será que la iglesia cristiana, el pueblo cristiano puede celebrar la Navidad? Otra de las preguntas es si Jesucristo nació el 25 de diciembre. Bueno, esas preguntas las estaremos respondiendo hasta el final, así que no te apartes hasta el final del programa. Amén. En el nombre de Jesús, damos la bienvenida en esta hermosa noche a nuestra hermana Analia desde Estados Unidos, Texas. Amén. Más bendición, hermana Analia. Dios bendiga a nuestro amado hermano Carlos González desde Rondonia. Y Dios bendiga en esta hermosa noche a Gladys Méndez en esta noche. Y Dios bendiga mucho más a nuestro hermano teólogo y pastor Johnny Guerrero. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro amado teólogo y pastor. De verdad que ha sido de mucho apoyo, pues, en la escuela bíblica Torbellino TV sobre las naciones. De verdad que ha sido de mucha bendición nuestro amado pastor. Damos gracias al Señor por su vida y porque siempre está allí, pues, dispuesto a apoyarnos, a dar ese conocimiento de parte de Dios aquí a la escuela bíblica de teología Torbellino TV sobre las naciones. Nace desde el corazón de la iglesia, la era del Espíritu Santo, nuestro amado pastor José Salazar. Amén. En el nombre del Señor y nuestra amada pastora Vilma de Salazar. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos, bueno, y a cada uno de los que viene conectándose en esta hermosa noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que danos un saludo en esta hermosa noche, hermano Carlos. Adelante. Adelante, Carlito. Carlos, tiene el micrófono cerrado, Carlito. Buenas noches, tengan todos los hermanos y amigos que hacen vida en Torbellino TV. Un saludo y bendición al pastor, nuestro hermano José Moreno, a nuestro hermano pastor teólogo, yo, que las ricas bendiciones del Señor sean sobre la vida de cada uno. Y Dios bendiga también al pastor José Salazar, presidente de la plataforma Torbellino TV. Que las ricas bendiciones sean con él y con su familia también, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, reciban un fuerte abrazo de este servidor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, y en esta noche, gracias, amado Carlos, gracias por siempre estar atento allí, ese apoyo al programa, amén. Así que con nosotros en esta hermosa noche, nuestro amado teólogo y pastor Johnny Guerrero, desde nuestro amado país, Venezuela. Buenas noches, mi amado pastor, Dios soy bienvenido en esta hermosa noche, amén. Tiene la palabra de parte de Dios, adelante, mi amado pastor, aleluya, adelante. Deus abençoe, hermano pastor. Stanley Amén, Hill, my brother. aleluya, Dios les amén. bendiga, amados y amadas en Cristo Jesús, en las latitudes donde se encuentran. Que agradecido a Dios por esta hermosa noche y esta gran invitación. Para mí es un privilegio, amado. Cada día el poder estar aquí enseñando a través de esta plataforma y a través de las distintas plataformas que Dios nos provee para que ciertamente podamos expresar esas verdades bíblicas con el contexto que apremia, amados, para que la gloria y la exaltación de Dios siempre pues permanezca. Mi hermano Carlos, tienes el micrófono activo, ¿no? Ok, bien, amados. Eh, 3 preguntas me dijo nuestro hermano pastor, a quien amo. Que Dios te bendiga, amado. Eh, y igual cada uno de ustedes que nos sintoniza a través de esta plataforma, este instituto para enseñar, para corregir las distintas
eh, hubo distintos errores antibíblicos, y que para ello pues Dios nos permite, mi hermano Pastor José, el poder enseñar, haber sido instruidos para poder enseñar, y es una de las cualidades que nosotros hemos de tener como pastores, ¿no? Nuestro hermano Pablo le escribe a Timoteo y a Tito en sus dos cartas, ¿no? En principio, una de las cualidades de un pastor, y debe ser que el pastor debe tener conocimiento de lo que ha de enseñar, no un neófito para que no caiga en la vanagloria y en el error del diablo, ¿no? Por eso pues nos ordena a que seamos ordenados a la hora de aprender para poder enseñar. Y bueno, este es un tema, amados, de mucha importancia. Podemos los cristianos participar en lo que es la Navidad, podemos nosotros colocar árboles de Navidad, podemos nosotros participar en todo lo que se da en una festividad como es el mes de diciembre. Principio, lo primero que debemos entender es esto está en el hecho contextual bíblico. Se nos ha ordenado que nosotros participemos en estas fiestas. Es la fiesta que con carácter bíblico nosotros deberíamos de respetar o de celebrar. Entonces, todas estas incógnitas deben de ser solamente respondidas por el manual de vida. Y más allá de la importancia, amados, entender que nosotros pertenecemos o trabajamos con un calendario que es el calendario romano, no es el calendario judío, ¿sí? Y estas son dos cosas que debemos entender. Cuando hablamos del tema de diciembre o la natividad en diciembre, entonces nos aferramos al calendario judío, digo romano, perdón. Entonces, cuando empezamos a ver esto, ¿no? Ya comenzamos a fallar, ya que nosotros no nos deberíamos de regir en este tipo de calendario a lo que es la enseñanza bíblica, porque la enseñanza bíblica nos tiene que guiar no al calendario romano, sino al calendario judío, ¿sí? Ya que el calendario judío por el cual nosotros deberíamos de regirnos, la base bíblica, ojo, ¿no? No estoy judaizando, sino que aclaro que el contexto bíblico, toda la Biblia, en la inspiración de Dios, fue a los judíos. Por lo siguiente, cuando queremos aprender o ser absorbidos por la palabra y ser guiados por la palabra, entonces tenemos que hacerlo con el contexto de los judíos, ¿sí? Aclaro nuevamente, ahí existen sectas donde judaizan, donde tratan de vivir bajo la parte dogmática de la ley. Sin embargo, obviamos lo que dice la palabra en el libro de Romanos, en todo su contexto, principalmente en el primer capítulo, cuando Pablo expresa a los romanos, a los hermanos que se encuentran en Roma, el hecho de que debe determinarse las bases fundamentales de la iglesia, y no es en la ley, porque la ley ciertamente nos condena, sino bajo la gracia. Entonces, bien, vamos a comenzar entendiendo, amados, de cajón, el nacimiento de Jesús. Se presta para este tiempo. Realmente Jesucristo nació en diciembre. ¿Por qué tan importante nosotros como cristianos, mis amados, poder analizar si Jesús nació en esta fecha o no nació en esta fecha? ¿Qué nos pudiera llevar a nosotros a ser un poco más espirituales si Jesús nació o no nació? ¿Pudiera yo celebrar esto con vehemencia porque realmente es lo que me solicita la escritura? ¿Qué fiesta debería yo gozarme según lo que la escritura me enseña? ¿Qué deberíamos de celebrar los cristianos según lo que el Señor nos enseña en todo su contexto histórico, bíblico? ¿Sí? Entendemos entonces, amados, para comenzar con lo que debemos de afianzarnos en la escritura. Entonces, voy a permitirme, amados, comenzar esta enseñanza. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pensé que me había salido, amado. Gloria al Señor. Bueno, amados, empezamos aquí entonces, primeramente, Señor, en el análisis del libro
de Lucas. Vamos primeramente a comenzar en el libro de Lucas. Y que es el libro que nos debe de enseñar o nos va a enseñar con mucha claridad el tema del nacimiento de Jesús. El libro de Lucas, en el capítulo 2, dice, leo por la misericordia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Soberano Dios de gloria y de misericordia, eterno Rey. En esta hora, Señor, quiero darle alabanzas y exaltaciones. Le pido en el nombre de Jesús que sea usted usándome como ese vaso para enseñar, Señor, para corregir como usted nos ordena y para que cada uno de nosotros pueda entender su palabra. Suplico en el nombre de Jesús que sea usted iluminándome y que por amor a Jesucristo no exista vanagloria, Señor, en esta enseñanza, sino el fin por el cual nosotros somos preparados por usted para enseñar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, ahora comienzo con el libro de Lucas, ¿no? Porque quiero que entendamos que el escritor de este libro no fue un apóstol. Hemos de entender que el escritor de este libro fue un siervo de nuestro hermano, a quien todos conocemos como nuestro hermano Pablo. Y este escritor hizo un trabajo periodístico, podemos nombrarlo así, un trabajo muy periodístico, pero también muy exegético. Él trató meticulosamente el tema de Jesucristo con el trato que nosotros debemos de hacerlo, ya que nos va a permitir a nosotros enseñar a Jesús, el de la Escritura, a Jesús, el que Dios había destinado desde el mismo libro de Génesis. Ahora, debemos de comprender también que nuestro hermano Lucas comienza a hacer un estudio muy profundo de este tema de Jesús, ya que él quería enseñar a un hombre de alta prudencia dentro de lo que es el pueblo romano. Su escrito conllevó a que una persona aprendiese más de nuestro Señor Jesucristo para que creciese en el conocimiento y la obediencia de lo que el Señor nos había ordenado. Lucas le escribe a Teófilo esta primera carta con el fin de que Teófilo pudiera conocer ampliamente a nuestro Señor Jesucristo, sin dejar de entender que este maravilloso libro, esta maravillosa carta que nuestro hermano Lucas estudió tan detalladamente cada paso de nuestro Señor Jesucristo, interrogó a cada persona que estuvo cerca, cuestionó lo que tenía que cuestionar, pero también aclaró lo que tenía que ser aclarado para que nuestro hermano Teófilo pudiera crecer en el conocimiento y en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, qué maravilloso ver que este libro pertenece al canon bíblico, ¿no? Y que cuando en los concilios que hubo, el concilio de Nicea, el de Trento, en todos estos concilios, cuando se llegó a hablar del tema del libro de Lucas, nadie lo refutó, ya que ciertamente Lucas era un hombre docto y fue uno de los siervos de nuestro hermano Pablo, y que por consiguiente no hubo apelación por referente al tema de si aceptaban en el canon bíblico este libro. Entonces, por esto comienzo yo en el libro de Lucas, ya que Lucas nos trae mucha información de primera mano. Comienza a interrogar 500 personas, las cuales fueron esas 500 personas que Cristo se le apareció, pero también por consiguiente él interroga a esas 11 personas que estuvieron con Cristo. Hablamos de los apóstoles. Entonces hace un cuestionamiento muy claro para que nosotros podamos entender. Entonces nosotros debemos de tratar de aceptar esa bendición que Dios nos ha dado a través de Lucas en lo que es la enseñanza del tema que estamos hablando en esta noche, que hemos de hablar. Bien, amados, entonces comencé con el libro de Lucas, hice un pequeño análisis del mismo escritor de este libro, pero con la finalidad de que nosotros podamos entender lo que el Señor nos permite a través de esta enseñanza.
En principio dije, podemos nosotros celebrar esta fiesta, la fecha del 25 de diciembre, porque ciertamente nosotros decimos 24, pero en realidad es el día 25, porque es 24 por las 12 de la noche más una, según nuestro uso horario, ¿no? No el de los judíos, recordando que el tema de los judíos tiene que ver con el tema de las lunas, ¿sí? Entonces, el momento en que cae las 6 de la tarde a los judíos se culmina un día. Para nosotros la culminación de un día es a las 12 de la noche. Para el judío el principio de un día es a las 6 de la mañana y para nosotros el principio de un día es a las 12 más una de la noche. Ahora, la fecha del 25 de diciembre, amados, no aparece en la Biblia. Ni su origen, debemos de entender que en el origen es una mezcla muy fascinante, amado, en la traducción teológica, ¿no? Existen simbolismo astronómico y estrategia cultural de la iglesia primitiva para entender este tema. Ahora, aquí explico de una manera muy clara, amadas, con la fecha y las celebraciones que pudieran darse en esta fecha del 25, ¿no? Existen dos teorías principalmente que explican la iglesia en un contexto histórico. Quiero que entendamos, amados, que esta hipótesis o del origen es un origen pagano, ¿no? Y comienza no con la era cristiana, más bien comienza con una era de una iglesia que conocemos como la Iglesia Católica. Quiero aclarar que no es la Iglesia Católica que se nombra en el año 100 con nuestros hermanos Orígenes, ¿ok? Que hizo la mención de esto, el nombre de lo que es el catolicismo, ¿no? Este catolicismo que se mezcla con Constantino y el Papa Julio en el año 350 después de Cristo. Habrían elegido, amados, el 25 de diciembre para cristianizarlo y es necesario que entendamos ese punto de partida, que eran fiestas paganas, para facilitar la conversión de aquellos hombres y mujeres romanos. O sea, trataron de pegar una fiesta pagana para que la gente tratara de acercarse al cristianismo que estaban en ese apogeo de la iglesia católica romana, ¿no? Ahora, era una fiesta, amados, saturnales, ¿no? Se celebraban desde el día 17 hasta el día 23 de diciembre en honor a Saturno, ¿sí? Ahora, ese es el dios de la agricultura. Eran días de banquetes, intercambio de regalos y relajación de las normas y costumbres dentro de las sociedades. También Natalis o el natalicio del Sol de Invictus, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del Sol Invicto, ¿ok? Era el solsticio del verano, del invierno, perdón. En el momento en que el Sol vencía a la Pastor, oscuridad. disculpa, pastor, pastora, disculpa, pastor, mi pastor, para que abra la cámara, mi pastor, por favor, allí, porque no se te ve, solo una foto, para que te vea la audiencia. Amén, mi pastor, ahora sí, ¿Me aleluya. ve, pastor? Ahora sí, mi pastor, adelante, amén. ¿Me ve, amado? Perfecto, excelente. Ahí sí, mi pastor, Ah, amén. no me doy cuenta, amado. Gloria a Dios. Amén, amén, no te preocupes, está bien, excelente. Bueno, gloria a Dios, amado. Bien, amados, continuamos aquí entonces. Es necesario entender entonces que era el solsticio, ¿no? Eh, Vemos que había un tema de lo que era el invierno y a partir de esa fecha se celebraba algo que era el sol invicto, o sea, el sol vencía el invierno. El 25 de diciembre se celebraba, los romanos usaban esta celebración. Más allá de los romanos, era una fiesta que era celebrada por los griegos, ¿no? Por los helenos también. Ahora, pero venía también de algo que era una cultura mitra, una deidad de origen persa, amados, que debemos entender esta parte que era de origen persa, muy popular entre los soldados romanos, cuyo nacimiento también se festejaban en ese mismo día. Ahora, cuando entendemos, amados, eh, la hipótesis o el cálculo de la tradición judía, algunos historiadores, amados, eh, han reflejado el tema del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de una manera muy clara y muy profunda, y es a través de estudios muy escatológicos, pero, perdón, exegéticos, perdón, este, históricos y también en el tema geográfico que tiene que ser estudiado entre nosotros con mucha vehemencia, amados. Ahora, se creía o se cree, amados, primeramente el tema del nacimiento de Jesucristo con los romanos, que es para el 25 de diciembre. Ahora,
¿qué realmente debemos de entender nosotros? Debemos de interpretarlo a través de ciertas informaciones que se nos han dado y es con la base bíblica. Nosotros en realidad debemos de entender que ahí lo que existe la tradición y la realidad. Ahora, hay unos aspectos muy claros en la realidad y la tradición, perdón, y es que, por ejemplo, el caso del nacimiento de Jesucristo, para empezar a aclarar el tema, es que Jesucristo no podía haber nacido el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque ciertamente había nieve, había invierno, había un frío extremo, amados. Ahora, el otro era el tema de la celebración de lo que nos dice algo, una información muy clara del libro de Lucas, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera. Y aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, quiero que aclaremos, primeramente, se nos da la información de un emperador, Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, ¿ok? Bien, este primer censo se hizo siendo el Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Debemos entender que se está dando una orden o un edicto del emperador de que todas las personas tenían que regresar a su ciudad natal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que para que eso se pudiera dar, según el edicto, tenían que estar las condiciones climáticas favorables para que este censo se pudiera dar. Ahora, si el censo se estaba promulgando para la temporada de invierno, era imposible que el fin con que el emperador lo estaba dando se diera, ya que primeramente uno de los historiadores que nos enseña a nosotros, que es Flavio Josefo, perdón, que es que este censo se otorgaba era con la condición de verificar los tribunos que estaban entrando hacia Roma. Entonces, para tratar de dar un poco más de claridad, ya que ciertamente cada padre de familia tenía que pagarlo. Ahora, sin embargo, esto pasaba por ciertos tropiezos, ya que de repente existían, como el caso de Mateo, un recaudador de impuestos, que él recaudaba una cantidad de dinero y entregaba otra cantidad de dinero al Estado. Ahora, y eso sí sucesivamente hasta llegar al punto más alto dentro de la sociedad romana, que es la parte de las arcas del imperio. Entonces entendemos que él comienza a hacer este trabajo para tener muy claro, primeramente, este tema. Segundo, para saber con cuánto contaba, ¿ok?, de la parte opositora dentro de los países que ellos habían conquistado. Esto va a generar ciertamente este censo y va a generar que el imperio supiera cuántas personas realmente tenía dentro de lo que era su reinado. Entonces, hacerlo en un tiempo de invierno era imposible, ya que no iba a cumplirse con lo que él estaba planificando. Ahora, vemos aquí que nos dice entonces, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Aquí es una información muy importante para nosotros y es con referente a que nuestro Señor Jesucristo venía del linaje de David, era una información importantísima, ya que ciertamente nos otorga a nosotros el conocimiento pleno de que Jesús era el Mesías, ¿no?, que estaban esperando los judíos. Y es el Mesías o es el Redentor que nosotros esperamos también como la iglesia, ¿no? Ya en esta vez no es el que redime el pecado, sino el que ciertamente nos aparta de este mundo contaminado. Ahora, quiero que entendamos, amados, esta parte en su contexto histórico, exegético, que vamos a ver en esta noche. Primeramente, en el marco histórico o en el tiempo, el nacimiento ocurre en un momento específico en la historia humana bajo el dominio de un emperador romano, como los explicaba hace un rato. El censo de Augusto lo certifica nuestro hermano Lucas, como ya le expliqué, que era una especie de periodista. Y más allá del tema de ser periodista, era un tema de que los judíos trataban de informarse para no ser tropiezo en cuanto a lo que eran las enseñanzas. Ahora, la geografía, amados, también debemos entenderla con el tema de lo que era el censo. Teníamos que estudiarlo también, la parte de la geografía, que me están viendo por primera vez.
quienes se están escuchando por primera vez, la escritura tiene que ser estudiada en su contexto histórico, geográfico, cultural, y en esta parte vemos en la parte geográfica que el traslado desde la ciudad de Nazaret a Belén era un aproximado de 130 kilómetros, amados, y recordando que esos 130 kilómetros no se hacían de la manera como hoy por hoy que lo podemos hacer en un vehículo, sino que allí se caminaba largos, como es, días para poder cumplir con este kilometraje donde se le había ordenado a ellos llegar. Cumple con la ascendencia de José, amados. Debemos de entender quién era de la casa y de la familia de David, según lo que nos enseña nuestro hermano Lucas. Ahora, Herodes, la otra información que les di, en su reinado, Mateo capítulo 2, versículo 1, explica el clima de tensión político que se encontraba y la posterior matanza que ciertamente se dio en lo que era la información que nos provee el libro de Mateo capítulo 2. Esta información que nos provee es que ciertamente vinieron unos magos en una fecha, y en esa fecha que ellos llegan, les expresan a Herodes el Grande, ¿ok? Que ciertamente ellos seguían una estrella. Debemos de entender que no voy a ampliar mucho el tema de esto de la astrología, porque entonces pues me apartaría mucho de este tema, ¿no? Quiero es que entendamos una parte importante, porque el tema del nacimiento de Cristo entra también en lo que es la astrología. Ahora, ¿qué debemos entender? Herodes también se nos muestra como a alguien que estaba mandando a matar a los niños 2 años, según lo que se enseña en la tradición, que 2 años, niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque ese era el tiempo donde estos magos, y no llamamos magos como hombres que practicaban la magia, ¿no? Hablamos era de astrólogos, que ciertamente se les llamaba magos, porque prácticamente estudiaban todo el tema de la astrología. Y entonces quiero que también entendamos este otro punto de que estos astrólogos son hombres sapientes que ciertamente posiblemente pertenecían dentro de lo que era la nación de Israel. Dos, era también posible que no eran solamente que fueran de la nación de Israel, sino que había sido una mezclanza entre los judíos cuando hubo las deportaciones y ellos quedaron con el conocimiento del Mesías, ya que los judíos en los países donde fueron deportados, ellos llevaron sus tradiciones y sus enseñanzas. Entonces, por consiguiente, estos estudiosos de la astrología, conociendo una profecía, pues empezaron a estudiar los astros y el Señor les proveyó esta grande bendición de que era una estrella, ¿no? Ahora, ellos persiguen esa estrella, ya que era una señal del nacimiento de un rey, entendiendo más allá de los que han estudiado el tema de lo que son los nacimientos de las estrellas, de las muertes de las mismas. Entonces, quiero que entendamos, amados, que estos hombres eran expertos en cuanto a ese tema. Ahora, van allá a donde estaba Herodes el Grande y le expone dónde se encuentra el rey. Entonces, ellos querían conocer al rey. Herodes, a su vez, llama a quienes conocían estas profecías y le preguntan, gloria al Señor, vamos al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1, para que lo contextualicemos con la base bíblica, amado, ¿no? Quiero que entendamos que todo tiene que ser trazado por la Biblia, ya que es el manual de vida de cada uno de nosotros, del ser humano, principalmente la iglesia. Dice, cuando Jesús nació en Belén, aquí nos informa, nació donde había nacido, entonces se cumple la parte de la profecía, de Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron, del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, entonces nos dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes, vean a quienes llaman Herodes, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Entonces aquí vemos que la solicitud de Herodes es que él quería conocer dónde tenía que nacer el Mesías. Entonces ellos dijeron en Belén, en Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
Ahora, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, en ese momento, gloria a Dios, hizo un llamado y ciertamente mandó a matar a los niños. Ahora, vemos primeramente en esta primera parte maravillosa la información del nacimiento de Jesús, el tiempo donde fue dado, lo que fue la parte del censo, era imposible que se diera en el tema de lo que era invierno. Les repito que en estas fechas, en aquel tiempo, era demasiado frío. Y no hablamos de un frío de 13, 12 grados, no, hablamos menos cero o menos 10. Entonces vemos que ciertamente pega, golpea a quienes pudieran ser aquellos que se les iba a presentar la gran bendición, que ya la vamos a ver también. Ahora, el análisis exegético, amados, el significado de los relatos nos permite extraer el significado original de las palabras, ¿sí? Y los símbolos utilizados por los evangelistas, por ejemplo, como el caso de nuestro hermano Lucas. Ahora, el anuncio y la concepción de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1, versículo 23, gloria al Señor, nos dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios entre nosotros. Quiero que entendamos esto, que lo acentúo: Dios entre nosotros. Eso, para que vayan anotando aquí, mis amados, está en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14 nos dice Dios entre nosotros, y eso va a traer una gran bendición, amados, en cuanto a este tema. En Lucas capítulo 1, versículo 35, se nos dice otra información. Gloria al Señor. 1, versículo 35. Dice así: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ahora le da una información, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban, estéril. Aclaro que trato de acentuar este tema de esta mujer, la parienta Elizabeth de María, porque ella nos va a dar una información. Dios, por medio de ella y de su bebé, nos va a dar la información del tiempo exacto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debemos entender el lenguaje, la nube que cubre, gloria al Señor, evoca la Shejina, ¿okay? La presencia de Dios. Ahora, que llenaba el tabernáculo. Cuando vemos el caso de Éxodo, cuando usted estudia el libro de Éxodo, quien llenaba el tabernáculo era lo que decimos nosotros la chequina, ¿no? Pero es chequina de Dios. Y entonces vemos ahora otra información: el pesebre y los pastores. Esta información que les estoy dando, amados, es más allá un tema apologético, para que usted defienda, amados, el por qué usted no puede celebrar, no debería celebrar esto como el nacimiento de Jesucristo, ¿no? En Lucas capítulo 2, versículo 7, nos dice así: Y dio a luz un hijo primogénito, o sea, el primero, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. ¿Ok? Quiero que entendamos que no había un lugar para ellos en el mesón. La palabra griega a esto es cataluma, ¿sí? Ahora, suele referirse a una habitación de huéspedes en una casa privada, gloria al Señor, no necesariamente un hotel, amados. Esto sugiere que Jesús nació en la parte baja de una casa donde se fueron resguardados. Posiblemente el tema de los animales es uno de los puntos de vista teológicos. Ahora, quiero que entendamos que el nacimiento de Jesucristo tenía que ir alineado con una profecía dada a él. Ahora, en Lucas capítulo 2, versículo 8 y al versículo 12 nos da una información también en cuanto a que habían hombres allí en la cultura judía, en la época de los pastores, eran ritualmente, amados, impuros. Su testimonio no valía, gloria al Señor. Ellos fueron los primeros que fueron anunciados
de que Jesús o el Mesías había venido. Vemos como Dios primeramente les informa a ellos que eran mal vistos, ¿ok? Por así decirlo, era lo más bajo dentro de la sociedad. Ahora, a ellos se les da una información cuando ellos estaban laborando. En Lucas capítulo 2, versículo 8, dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche, que no se informa qué hora era, sobre su rebaño, era sobre la noche. Las vigilias quiere decir desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana cuando rayaba el alba. Eso es lo que se llama las vigilias y comprenden de 4 vigilias. Ahora, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí os doy doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Qué grande bendición. Entonces nos está diciendo la información clara de que ellos estaban trabajando, estaban laborando, y por eso se les presentó. Ahora, había algo también que debemos de entender. Si estaba en invierno, esto no podía haber pasado con ellos porque ellos tenían que resguardar a los animales. No podían. Era una temporada donde ciertamente los animales eran muy cubiertos, porque ciertamente sacarlos a pastar era imposible. Ahora, en la parte de lo que es el estudio sistemático, amados, de este mismo tema, o la doctrina de la encarnación que nosotros entendemos hoy, estudiando otra parte de otro tema que estoy analizando, ¿no? Había un hermano que me hacía referente del tema de un Dios, nuestro Dios encarnado, como si fuera que Dios tenía que encarnarse en un hombre. Y ciertamente debemos entender que no es que Dios se tenía que encarnar un hombre, no, no. Claramente nosotros somos la imagen del Dios vivo, ¿sí? Y Cristo es la imagen del Dios viviente, Cristo, ¿sí? Entonces debemos entender que no era que se tenía que encarnar en un hombre, porque pudiéramos decir que Cristo entraba en el cuerpo humano. No, Cristo tenía su propio cuerpo, y lo entendemos en lo que es la cristología o la teofanía. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la cristología, vemos que Jesucristo se apareció en muchas oportunidades y se le daba el nombre como el ángel del Señor. O vemos el caso de Abraham, cuando fue y comió con Abraham. Entonces vemos que en la cristología Cristo estaba en una forma corporal y estaba comiendo, era alimentado. Entonces no pudiéramos decir que Cristo se encarnó en un cuerpo humano, sino que Cristo ciertamente fue posado por el Espíritu Santo en el vientre de María, lo que nosotros conocemos como el empollamiento, ¿sí?, del Espíritu Santo en María. ¿Ok? Ahora, Jesucristo tiene una unión hipostática, amados, debemos de entenderla. Ahora, el nacimiento no es el origen del Hijo, sino una forma expresiva de Cristo con lo que tiene que ver la salvación. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 1, nos enseña que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, no era un Dios, no, el verbo era Dios. Y este es Cristo Jesús. El versículo 14 dice: y habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ahora, no quiero profundizar el tema del unigénito del Padre como que de repente era el único hijo del Padre. No, Jesús es Dios, y se presenta como Dios redentor en ese momento porque cumple su función, ¿ok? Ahora, el cumplimiento de una promesa que debemos de entender en la pactología que Dios había hecho a través de un siervo, ¿ok? Primeramente, el pacto abrahámico, Dios le dijo que la simiente de él bendeciría, o sería bendición para todas las naciones. Eso lo conseguimos en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 18. Dios le dijo a Abraham ese pacto abrahámico hermoso, porque Abraham era amigo de Dios por cuanto había confiado en Dios, por cuanto había tenido fe, lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, cuando habla de Abraham y de lo que Abraham creyó, cuando ciertamente Dios lo sacó de su tierra, de su parentela, y lo envió a una tierra que él no conocía, ¿no? Donde ciertamente
comenzaría una nueva historia para este hombre, pero también para una nación y después para la humanidad. Ahora, también existe otra promesa, no es solamente la promesa abrahámica, sino existe una promesa, un pacto davínico, ¿sí? Ahora, el ángel Gabriel confirma que Dios se le apareció, perdón, a María a través de esa gran bendición y le dice de que había una promesa hecha, gloria al Señor, allí. Vemos lo que dice el 1:32 de Lucas, ¿no? Dice en el 1:32 de la siguiente manera. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, aquí es el cumplimiento, solamente el cumplimiento de dos promesas, la abrahámica y la davídico, ¿ok? Davínica. Entendemos eso. Ahora, el propósito del Redentor lo dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, gloria al Señor, nacido bajo la ley. Esto sistemáticamente significa que Jesús nació bajo las mismas obligaciones legales que nosotros para poder ser redimidos. Quiero que entendamos, amados, que Jesucristo no podía venir bajo otra ley porque, como lo vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 al versículo 21, donde el Señor dice que nosotros tenemos la ley en nuestro corazón, que la magnificencia de Dios se ha demostrado a través de todo lo que Él ha creado, perdón. Entonces, en el capítulo 3 nos enseña la información que todos somos pecadores. No hay nadie que haga lo bueno, pero sin embargo, vemos en ese mismo capítulo 3 que Dios ha tenido misericordia de nosotros. En el capítulo también 6, versículo 23, también nos informa que estamos fuera, excomulgados de la presencia de Dios por cuanto somos pecadores. Ahora, entonces, en resumidas cuentas, en estas dos promesas, ¿no? Jesús tenía que venir y era sustentado el tema de Jesús en el tiempo en que él llegó. ¿Por qué aparece Cristo en ese tiempo? Bueno, porque también apareció antes de Jesús a alguien que tenía que preparar el camino para que esta bendición viniera para nuestra vida. Ahora, Miqueas capítulo 5, versículo 2, nos da también otra información. El lugar del nacimiento de Jesucristo era profético. Miqueas dice que Jesús o el Mesías tenía que nacer en esa población. Gloria al Señor. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahora, amados, entendemos aquí, gloria a Dios, que en esa grande bendición también existe la genealogía de Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 17. Quiero que entendamos que allí nos habla de todos los que fueron los antepasados de Jesús, ¿ok? A través del pacto que Dios había hecho a través de David, ¿ok? Y mucho antes con el caso también de lo que tiene que ver el caso de nuestro hermano Abraham. O sea, existe una gran promesa que se tenía que cumplir y nuestro hermano nos da la información de esta genealogía, ¿ok? A través de David. Ahora, en lo sobrenatural, el papel del Espíritu Santo, lo que bien leíamos hace rato en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 31 hacia el versículo 35, dice que el Espíritu Santo le daría la sombra, acobijaría a María para que ciertamente ella tuviera esta gran bendición. Aclaro, amados, nosotros como cristianos no odiamos a María, ¿no? Como muchas veces existe una religión que dice que nosotros la odiamos. No, nosotros no la odiamos, no la reverenciamos. Esa es la gran verdad, no la reverenciamos, ya que el trabajo que ella hizo podía haberlo hecho cualquier otra mujer, ya que todas las mujeres que no se habían casado tenían que ser vírgenes, no era la única virgen. Ahora, yo una vez le preguntaba a alguien en un debate, ¿será que María tenía que, o sea, era santísima? Y dijo, sí, ella murió siendo santa, siendo pura, inmaculada. Ok, y le dije, pero entonces si fue así, ¿por qué Cristo tuvo que morir por ella? Dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, o sea que Cristo murió también por ella. Y cuando le expresaba este punto, se frenó, porque es que ciertamente si era pura entre todas las purezas, ¿por qué entonces Cristo tenía que morir por ella?
y por qué ella en el momento de la información que le estaba dando el ángel, ella no fue egocéntrica y dijo, sí, yo acepto eso porque me considero la más pura entre todos. Dijo que ella no era pura. Lo dio a entender de esa manera muy claro, amados. O sea, habló de su bajeza, y cuando hablamos de la bajeza, hablamos de su impureza, pero no estamos hablando de la impureza como una mujer que había tenido relaciones con alguien. No, no, no. Ella reconocía que ella pecaba como todos nosotros pecamos. Sin embargo, ella había sido tomada por una sola necesidad eh, bíblica, profética, era que ella era descendiente de nuestro hermano David. Tenía que venir del linaje de David, por eso ella es tomada en cuenta en este punto, también para rematarlo, ¿no? En la información, José descendía de David y al analizar en los tiempos, debería de estar en ese contexto, bien sea siendo el lugar de José dentro de lo que es el sacerdocio, porque ciertamente debería haberlo tomado de esa manera. Sin embargo, bueno, Jesucristo asume esa bendición ya que era suya. Ahora, eh, eso lo vimos en lo sobrenatural, el tema de que el Espíritu Santo pues arropó a María. Ahora, en el tema misionero, misional, Mateo capítulo 1, versículo 21, Jesús se nombra como el Salvador. Mateo capítulo 1, 21 nos dice de esta manera, amados. Dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, la misión de Jesús era ser salvador, propiciaba la paz entre Dios y la humanidad. Ahora, debemos de ver otro punto, ¿no? Y es la información que se nos da. Ya estamos claros del tema de Jesús, la presencia y todo esto que el por qué Jesucristo era el Dios viviente en el tiempo, ¿no? Ahora vamos al punto de información. Primeramente, existía un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando nosotros vemos en el libro de Lucas, Juan el Bautista se nos nombra con una gran bendición, que realmente le doy gracias a Dios por esto, porque esto es un libro muy maravilloso, amado. Yo os insto a que lo estudien, lo profundicen bastante, por todo la rica información que tiene, y más allá de la rica información, como rica información es el tema de cómo cristianos debemos de conocer a Cristo. Y Cristo aquí es nombrado de una manera clara. Dice entonces nuestro hermano Lucas en esta primera días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, primero nos informa que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era sacerdote. ¿Descendientes de quién? De Aarón. ¿Ok? Entonces, ahí debemos de entender que el sacerdocio tenía que cumplir también una función dentro del tema de Cristo. Ahora, vemos en el versículo 5, ¿no? Que menciona a Zacarías, que era de la clase de Abdías, según Crónicas capítulo 24, versículo 7 al versículo 19, nos dice que el rey David dividió el sacerdocio en 24 turnos para servir en el templo. ¿Ok? Ahora, el orden de la clase Abdía era la octava. En primera de Crónicas capítulo 24, versículo 10, amados, entendemos esta bendición, la clase en que le correspondía a Abdías. ¿Ok? Ahora, en el ciclo, cada turno serviría una semana. ¿Ok? 2 veces al año, debemos de entender esto. En el primer mes bíblico en Nisan. El primer mes bíblico judío es el mes de Nisan, que es entre marzo y el mes de abril. El cálculo, si el primer turno iniciaba en Nisan, el octavo turno tenía que culminar en Abdías. Servía aproximadamente a finales del tercer mes de Silván, o sea, mayo o junio. Ahora, o en segundo turno anual, hacían el noveno mes, que es el mes de Kislev, noviembre y diciembre. ¿Ok? Quiero que estoy aclarando este tema de los meses. De repente, quienes por primera vez escuchan el nombre de los meses del calendario judío, entonces pudieran como frenarse, ¿no? Pero debemos entender que les hablé
del mes de Sivan, que es el mes entre mayo y junio, y el mes de Kislev, que es entre noviembre y diciembre. Estas son las dos posibles fechas en lo que era el trabajo que tenía que hacer Zacarías, el padre de Juan. Tenía que servir 2 veces. Entonces, estos eran los 2 servicios que él tenía. Ahora, en un comentario que quiero que lo entendamos de una manera exegética, la mayoría de los propenantes de la teoría de los tabernáculos consideran el servicio de Zacarías como en Sivan, o sea, en el tiempo de Sivan, al terminar su turno, él, porque dice que en el libro de Lucas, que en el capítulo 1, versículo 23 al versículo 24, vamos a leerlo para que entendamos aquí una información que se nos da por la exactitud que quiero buscar. 23-24 dice así: gloria a Dios. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa. Entonces, nos da aquí la información del tiempo claro en que la promesa había sido dada y lo que pasa después de esa promesa cuando culmina su trabajo dentro de lo que es el sacerdocio. Ahora, el nacimiento de Juan el Bautista. Importantísimo, amados, entender que primeramente Juan nace en el mes de Sivan, ¿no? A los 9 meses, un niño se gesta 9 meses. Nacimiento perdón, nacimiento no, cuando queda embarazada Elizabeth, ahora da el cálculo para el mes de junio. Ahora, el nacimiento de Juan, según lo que se estudia en la cronología, es entre marzo o abril del año siguiente. Ahora, ¿cuándo se debería haber dado este nacimiento? Bueno, fue dado en el tiempo de la Pascua, o lo que nosotros conocemos es el Pesaj. Ahora, esto es simbólicamente significativo, ya que Juan vino con el mismo poder del espíritu de Elías, ¿sí? La profecía lo decía, y en la tradición judía se esperaba a Elías durante las Pascuas. Eso era una cuestión que entendemos. A nuestro hermano Juan se interrogó, se le preguntó si era él, si era Elías, ¿ok? Y Juan pues negó, ¿no? Porque ciertamente no era Elías, era el que habría de preparar el camino, y él lo especifica. Ahora, importante para mí y para usted es conocer entonces esta información de Juan, porque ahora viene la información de dónde tenía que nacer el Mesías. Cuando yo comencé a hablar del libro de Lucas, capítulo 2, y me estoy afincando más que todo este libro, ya que es el tema informativo, Lucas nos informa a nosotros de una fiesta, o de un nombre, perdón, que se llamaba Emmanuel, quiere decir Dios entre nosotros. Isaías también pronuncia que su nombre será llamado admirable, consejero, pero también habla que es un varón de dolores, pero dice que es Dios con nosotros. Ahora, ese Dios con nosotros lo conocía el pueblo judío, donde, amados hermanos que me ven, cuando Dios habitaba en lo que fue el Éxodo, habitaba en una carpa, ¿no? Ellos tenían el arca de la alianza en una carpa, pero también era una especie de un templo, ¿sí? Un templo móvil. Ahora, eso fue en el tiempo del Éxodo. Allí Dios se presentaba con ellos. Dios mostraba su gloria, mostraba su Shekinah. Ahora, después se hace un templo. Dios ordena un templo, el cual ciertamente entendemos que fue construido por Salomón. Allí se hace, en el templo existen varios cubículos, pero hay uno en especial que es el lugar santísimo. El lugar santísimo, allí se encuentra el arca de la alianza, se encontraba el arca de la alianza, y encima del arca de la alianza, a sus costados, a sus ambas partes, existían de manera no literal, sino simbólica, unos ángeles, unos querubines. Ellos se encontraban con el rostro cubierto. En la parte de arriba de esta misma tapa existe algo que se llama el propiciatorio. Allí se coloca el pan de la propiciación, pero también allí allí recibía Dios su presencia. Dios se presentaba en ese lugar. Entonces, el que llevaba el sacrificio se presentaba, era exactamente en ese lugar, porque ese es
el prototipo, la tipología del templo de Dios en el tercer cielo. O sea, es una imagen de lo que está en el cielo. Dios nos muestra cómo está constituido el cielo y lo que quiso fue hacerlo de esa manera para que ellos pudieran tener esa misma comunión que antes habían tenido en donde en el paraíso. Ahora, entonces vemos que el Sukkot era una fiesta que llevaba a entender al pueblo judío en Juan capítulo 1, versículo 14, es cumplimiento de esto porque dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o quiere decir Dios habita entre nosotros. La palabra griega significa literalmente hacer un tabernáculo o acampar en una tienda. Entonces, cuando vemos la parte de Sukkot, Dios le dijo, después de haberlo sacado del desierto, ustedes van a celebrar ahora esta fiesta, y es la fiesta de las carpas. Sí, ellos tenían que pasar estas fiestas allí en esas carpas. Ellos no podían entrar a su casa en toda la celebración de esta bendición. Ellos tenían que estar en esa fiesta, en esas carpas, con la convicción de recordar dónde los había pasado Dios en el desierto, y que Dios, estando en el desierto, estuvo con ellos en el desierto. Entonces era una fiesta que tenía que ser cumplida, pero una fiesta solemne. Ahora, esta fiesta de solemne identificaba que Dios iba a habitar entre el pueblo. Se le llamaba la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot. Ahora, a evidencia exegética, les dije entonces que ciertamente se encontraba el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, Dios habita entre nosotros. Ahora, la parte del pesebre. Okay. Los israelitas vivían en las cabañas temporales, perdón, o las sucas, ¿sí? El pesebre o lugar de animales podría haber sido de una manera, una estructura muy similar a esto. Ahora, pero entendemos que la suca o el suco, él era un lugar, por hablar de una cesta de piedra, ¿no? Porque pueden entenderlo así, ahí bien se colocaba el alimento de ellos o el alimento de los animales, ¿sí? Pero entendiendo de que ellos partieron de su lugar de origen a Belén, ellos tenían que llegar a un sitio, ¿ok? Para ciertamente habitar con tranquilidad, pero se consiguen que había mucha gente. ¿Cómo? No se consiguieron. Era de que ciertamente en esa oportunidad prácticamente chocaba, ¿sí? El tema del censo lo hizo el emperador con una convicción, y era que el pueblo de Israel se tenía que ir a su lugar para celebrar la fiesta del Sukkot, ¿ok? O la fiesta del tabernáculo. Eso le permitió al emperador que ciertamente esto se diera con más ligereza. Entonces, al llegar José con María, no consiguen dónde hacerlo, y entonces ellos entran en el aposento de lo que se llama el Sukkot. Entonces, la fiesta se estaba dando en el tiempo en que Jesucristo habría de nacer, porque tenía que cumplirse la profecía de que Jesús era Dios entre nosotros, o sea, Emmanuel, Dios entre nosotros. Entonces, por el consiguiente, Cristo tenía que nacer en esa fecha. Ahora, bien, el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10, es conocido específicamente, o el Sukkot, eh, eh, un tiempo de alegría, ¿sí? Ahora, la visión de Zacarías la entendemos, que fue dada en el tiempo o en el Sibán, hablando nuevamente de los meses. La concepción de Juan en Tamuz, concepción de Jesús en Tebes, el nacimiento de Juan en Nisan, ¿ok? Y el nacimiento de Jesús en Tirre. O sea, quiere decir que el nacimiento de Jesús no fue dado en el mes de diciembre. Es interesante, amado, profundizar el significado de esta fiesta del Hanukkah, ¿no? Como el momento probable de la concepción de nuestro Señor Jesucristo, para que se cumpliese todo. Las fiestas judías tienen un simbolismo y todo se arroja a Jesucristo. Cuando usted empieza a ver la fiesta de las trompetas, es una fiesta que nosotros vamos a celebrar. Es una fiesta, amados, que debemos entender que como tal la iglesia, ¿no? La iglesia va a participar en la fiesta de las trompetas. ¿Cuáles son estas fiestas de las trompetas? Mateo capítulo 24 nos habla de esas fiestas como tal, mis amados, y es que el Señor con su trompeta traería, amados, ¿ok? A sus siervos. Nuestro hermano Pablo lo certifica también en 1 Corintios. También nos lo informa nuestro hermano Pablo, ¿ok? En lo que tiene que ver
en Tesalónica, cuando él está hablando del tema de la venida de nuestro Señor. Ahora, esta información es tan buena y tan precisa, Iglesia de Cristo, que cuando analizamos la profundidad de estas fiestas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la fiesta de las trompetas, es una fiesta que tiene que ser dada, ¿ok? A juro, y nosotros vamos a compartir esa fiesta con el Señor, porque la iglesia será llamada a través de las trompetas, de una trompeta, y es la trompeta que Cristo al final de todo pues dará. Ahora, entonces, si bien es cierto, nosotros debemos entender que el nacimiento de Cristo fue dado entre el mes de septiembre, octubre, con todo el recuento que les he dado, amado. ¿Por qué? Entonces, ¿qué debería de celebrar la iglesia? Diciembre, no, la iglesia no debería de celebrar diciembre. Nosotros deberíamos de celebrar a Cristo todos los días, porque en el libro de Hechos, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 dice, se congregaban todos los días. O sea, no ordenaba un solo día, era todos los días. Entonces, nosotros más allá de celebrar un día, entonces deberíamos de celebrarlo todos los días, porque para nosotros Cristo es y será ese Salvador que nos dio a nosotros la remisión de pecado y la posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor. Bien, amado pastor, mi hermano Moreno, las preguntas a responder, amado. Muy buena noche, amado amigo, amado hermano. Recibe ese cordial saludo en esta hermosa noche. Para nosotros es un placer en esta noche tener en esta noche a nuestro amado teólogo y pastor Johnny Guerrero desde nuestro amado país, Venezuela, y nuestro amado hermano Carlos González de Toronto. Y nuestra hermana Analia desde Texas, Estados Unidos. También lo que pasa es que tiene la cámara cerrada, pero está también con nosotros aquí en el canal. Amén. Así que, amados amigos y amados hermanos, haga sus preguntas, deje sus comentarios, estaremos respondiendo al final del programa. Y una de las preguntas más relevantes, hermano Analio, Dios te bendiga y te guarde, más bendiciones para ti y para tu esposo, para nuestro hermano cubano. Amén. Más bendiciones. Amado amigo, amado hermano, voy dejando tu pregunta en esta hermosa noche. Y una de las preguntas más relevantes del programa, mi amado pastor, en esta noche es, ¿puede el cristiano celebrar la Navidad? Aleluya. Bueno, amados, bien, el tema es celebrar Navidad o natividad o nacimiento. ¿Pudiéramos nosotros celebrarlo? Sí, pudiéramos celebrarlo, pero ¿cuándo, mi hermano? Fuera del contexto histórico no podemos. Nosotros pudiéramos celebrarlo en el tiempo en que los judíos deberían de haber celebrado y no celebran el nacimiento de Jesús, sino ellos todavía mantienen lo que es una fiesta solemne, y es la fiesta de Hanukkah. Eh, esa es la celebración que pudiéramos nosotros tener, y si quisiéramos celebrar el nacimiento de Jesús, deberíamos celebrarlo en la fiesta judía, que ciertamente se nos es dada con el carácter bíblico. Esta es una fiesta que no deberíamos celebrar nosotros, porque es una fiesta pagana, hecha para el hijo del dios Sol, ¿okay? El Sol Invictus. Entonces, cuando nosotros celebramos esto, entonces estamos celebrando como el hecho de celebrar carnavales, la carne para Baal o a Moloch. No deberíamos, amado. La iglesia no debería estar celebrando, no debería estar participando en dichas celebraciones. No, pero que el arbolito, que sí puedo, no se debería. No, no, pero es que la Biblia no dice que no lo celebremos. Sí, la Biblia es muy clara. ¿En qué sentido? Que no seamos partícipes de las obras infructuosas de la carne. Otra Amén, pregunta, aleluya. amado. Y otra de las preguntas, mi amado pastor, que hace la audiencia. Significado de la estrella de 5 puntas. Aleluya. Bueno, ¿Cuál es amados. el significado de esa estrella que colocan arriba del árbol de Navidad? Vamos a escuchar, amado amigo, amado hermano, veando tus comentarios, tus preguntas en esta hermosa noche. Amén. Aleluya. Bueno, amado, ve, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 43, Esteban citó el Antiguo Testamento, amados, específicamente en el libro de Amos, capítulo 5, versículo 26-27. Ahora, él, él estaba acusando a los judíos de ser idólatras, y decía de la siguiente manera: que ustedes llevan el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que hiciste para adorarle. Nuestro hermano Esteban, amados, estaba dándoles una enseñanza del el error tan grande
que ellos estaban haciendo. Entonces, hablaba de un Dios del cual ellos estaban llevando, ¿ok? Que ciertamente Dios aborrecía. Entonces, cuando hablamos de esa estrella, entonces es la misma estrella que nuestro hermano está diciendo que no deberían de llevar, porque es una estrella que se hizo para glorificar el tabernáculo del dios Moloch, ¿ok? Era un dios donde los padres llevaban a sus hijos y los pasaban por el fuego, o sea, quemaban a sus hijos para entregar lo que era el tiempo de la cosecha, que ciertamente fuera muy fructífera. Entonces, por eso entregaban ellos a sus hijos al fuego, y era este dios Moloch. Entonces, esa estrella en particular se refiere es a este Dios. No es necesario decir este Dios pagano, no, ese Dios, porque ciertamente no es el Dios verdadero. Hablar de un Dios pagano es todo aquello que ciertamente no tiene nada en la cualidad de nuestro Dios santo. Amén, 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 amén. Bueno, amado pastor, esas son las preguntas hasta el momento. Amén. Dios bendiga grandemente a todos los que se vienen conectados de las diferentes partes del mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ayúdanos a compartir para que sea de bendición para otras personas en esta hermosa noche. Amén. En el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Leonardo Carlos Ferreira. Amén. Hermano Carlos, Dios te bendiga. Dios bendiga al hermoso país de Argentina. Más bendición, hermano Carlos. Dice, lo comparto. Gracias por compartirlo, Carlos. Amén. Más bendiciones para ti, mi amado hermano. Ve lo que dice el hermano Leonardo Carlos Ferreira, desde Argentina. 25 de diciembre, crudo invierno en Israel. Se dice, los pastores pasaban ovejas. O sea, dice que había lo mismo que dijo el pastor, pero nuestro amado pastor Guerrero en esta noche, él dice que había un crudo invierno en Israel, que era imposible, bueno, pastorear en ese día, o sea, y era imposible porque naciera Jesús en ese día. Amén, dice nuestro hermano Carlos Ferreira. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Betty Terán. Amén. Dice para nuestra hermana Betty Terán en esta hermosa noche. Andrew Cedeño, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga grandemente. Aleluya, España. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana evangelista Maribel González desde Estados Unidos. Maribel, Dios te bendiga, Dios te guarde, más bendiciones. Dios bendiga a nuestro hermano Luis González. Bueno, ya vamos a estar orando en este momento, hermano Luis González. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestro hermano Alexis Caruto. Más bendiciones, amado hermano. Y para el resto que vienen conectándose en esta hermosa noche. Amén. Esperando de que haya sido esta palabra en esta hermosa noche de mucha bendición y de mucho aprendizaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, danos un saludo, hermana Analia, en esta noche. Analia, danos un saludo desde Estados Unidos, Texas. Aleluya. Micrófono, hermana Analia. Bueno, saludos y bendiciones a todos los presentes. Y gracias al pastor Johnny por sus buenas enseñanzas siempre para con nosotros. Amén, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Analia. Amén. Aleluya. Se congrega con nuestro hermano Johnny Guerrero, aunque esté allá en Estados Unidos, siempre está atento a las predicaciones de nuestro hermano Johnny Guerrero, por acá también por el Torbellino TV. Amén. Bueno, dale un saludo en esta noche, hermano Carlito. Dale un saludo a la audiencia en esta noche. Aleluya. Adelante, Carlito. Tiene el micrófono. Sí, Carlos, danos un saludo. Esta noche de nuevo, los hermanos que se encuentran allí conectados a través de esta plataforma Torbellino TV, reciban de parte de este servidor las bendiciones del Señor y un fuerte abrazo. Y felicito al pastor Johnny Guerrero por esta poderosa palabra, esta poderosa enseñanza que nos ha traído en esta noche de parte del Señor. Queda de parte de cada uno de los que oyen estas aclaratorias y de las preguntas de aquellos que han hecho esta pregunta, si debe celebrarse la Navidad o significado de la estrella de 5 puntas que está en la punta del árbol, y todo tiene su significado, ¿no? Y bueno, y aquellos que han entendido esta palabra esperando en el Señor, que la atesoremos en nuestros corazones y la pongamos por obra en nuestras vidas, y que nos apartemos de toda apariencia de mal, de todo aquello que nos puede desviar de la salvación y la vida eterna.
Bendiciones para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a estar hablando en esta hermosa noche. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermano Pastor Johnny, por nuestro hermano Luis González. Dice, Dios le bendiga a todos los que llevan la palabra a través de este medio. Pido oración por mi esposa Lilibet Romero. Vamos a orar por ella, amado pastor. Por la esposa de nuestro hermano Luis González, se llama Lilibet Romero. Amén, Amén. amado. Soberano y eterno Rey de gloria y misericordia. Dios, En el nombre de Jesús. Dios, justo te y santo. bendecimos, te glorificamos. Ahora, Señor, presentamos Señor, esta te petición damos de toda nuestro la hermano. gloria, toda En el la nombre gloria, poderoso toda de la Cristo Jesús, usted se gloria, glorifique, se toda exalte, la Señor. gloria. Derrame, Señor, su benevolencia, Señor. Bendito Que en y el nombre alabado poderoso de Cristo sea exaltado en sanidad, en Señor, el nombre poderoso sobre de ella. Jesús. Que en el nombre Te poderoso pido, de Dios Jesucristo mío, sea por usted oportunidad resplandeciendo su rostro, humilde Señor. primero, Esa mano Señor. santa y Padre, que poderosa, trayendo sanidad tu sobre mano su cuerpo, poderosa sobre restaurando, el Señor, su cuerpo, cuerpo. Dios mío. En el nombre poderoso de Señor, Cristo y sea usted eliminando de exaltado. su cuerpo toda Por piedad se enfermedad. lo suplicamos. Dios mío, todo Gracias, Señor. Señor, Amén. sí, Padre, Amén. Jesús. Amén y amén, amén. Aleluya. Bendito Amén. sea el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, aleluya. Bueno, vamos a estar orando en esta hermosa noche por nuestra amada nación de Israel. Aleluya. Vamos a orar, mi hermano Carlos. Levante su oración en esta hermosa noche. Amén. Aleluya. Amén. Amado Dios, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, en este momento nos presentamos delante de tu divina presencia, Padre, y clamamos, Dios mío, Señor, por el país de Israel, Padre amado, Dios de la gloria. Señor, tu palabra dice en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te bendijeren, y serán benditos todas las familias de la tierra. Amado Dios, gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, que es la promesa, Dios de gloria, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, mi Dios eterno. Gracias, Señor amado, Dios de la gloria. Señor, te pido por el país de Israel, Dios mío, que bendiga, Señor Israel, porque de allí, Dios mío, vino el evangelio, Señor. De allí vino tu palabra, los profetas salieron de allí. De allí, Dios mío, nació nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, Dios de la gloria. Bendito es Israel, pueblo que escogiste, Señor. Desde un principio, Dios mío, para que te sirvieras, Señor amado, Dios de la gloria. Bendito es tu nombre, Padre. Bendice Israel. Bendice, Dios mío, el fruto, Señor, de las cosechas de Israel. Bendice la ciencia médica, Padre. Bendice, Dios mío, sus aguas, sus mares, Señor. Bendice sus agriculturas, su familia, Padre amado. Cada familia de Israel, bendícelas, Padre Santo, Dios de la gloria. Bendice los extranjeros, Señor, que se encuentran en tierra santa, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Bendito es Israel, Señor. Oh, amado Dios, cuida, Señor, de Israel como la niña de tus ojos, Señor amado, Dios de la gloria, y trae libramiento cada día, Señor, de todos aquellos, Dios mío, que quiera levantarse contra el pueblo de Israel. Sean confundidas sus mentes, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos la bendición de Dios mío sobre el pueblo de Israel, mi Dios eterno. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Más bendición a nuestro hermano Carlos. Ahora, mi amado pastor, vamos a estar hablando por nuestro amado país, Venezuela. Amén. En esta hermosa noche son las peticiones y las preguntas de la noche. Amén. Esperando de que haya sido de gran bendición y de mucho aprendizaje este programa en esta noche. Amén. Adelante, mi pastor. Oramos por nuestro amado país, Venezuela, en esta noche. Amén, amén. Eterno Rey, glorioso, majestuoso, Amado Dios, Señor. tenemos en sus benditas y santísimas manos nuestra En nación, este Señor. momento Le clamamos, pedimos Dios en el mío, por nombre el poderoso pueblo de Cristo que usted se glorifique, que se exalte, Señor amado, te amado, pedimos, Dios mío, que usted sea, Señor, Señor, por el haciendo su país voluntad, Venezuela, Dios, Dios sobre quienes nos mío, gobiernan, Señor, que en el nombre que se esté poderoso de Jesucristo restaurando Venezuela, resplandezca su se esté, rostro, Dios Señor, y que mío, la salvación les limpiando llegue, Señor, les Venezuela, Dios alcance, mío, que en el Señor, nombre poderoso amado de Dios, Jesucristo de sean todo, apartados de sus Señor, corazones toda tanto idolatría, diabólico, Señor, toda Dios mío, de hechicería, toda todo cosa aquello, diabólica, Señor, que usted Señor, que se ha aborrece. hecho en En el Venezuela, nombre Padre, poderoso de y esté Cristo haya un corazón arrancando, Dios sensible a mío, su toda llamado. fuerza Por demoníaca de piedad le Venezuela, imploramos, Señor esté amado, que su arrepentiendo todo iglesia, Señor, pueblo,
sea echando fuera, Dios glorificándose mío, usted en ella, toda Padre Santo. maña de Que en el nombre Satanás, Señor, poderoso de todo Jesucristo Satanás, podamos ser Señor. baluarte, Padre, Señor, te en esta guarde y nación, Padre. bendiga Que en el nombre Señor. poderoso de Jesucristo sea Bendice, usted exaltado y que Señor. sea por estrado de sus pies, Señor, esta nación. Gloria Te a lo Dios. suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Y amén. Bueno, agradecemos en esta noche a todos los que estuvieron conectados con nosotros en esta noche. Vamos a estar orando en esta hermosa noche. Amén. Así que te esperamos mañana. En el nombre poderoso de Jesús, tenemos a nuestro hermano Carlos que estará predicando de mí con nosotros mañana, así que no te lo puedes perder. Continuamos con este tema, amén, a profundidad, aleluya. Y le agradecemos a nuestro amado teólogo y pastor Guerrero, gracias por esta poderosa palabra, gracias por acompañarnos en esta noche, que Dios pueda fortalecer, seguir bendiciéndote y seguir supliendo todo lo que necesite conforme a su gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Te siga dando esa fortaleza para poder llevar esa palabra a las naciones, amén. Fuerte abrazo, mi amado pastor. Gracias, Carlito, por acompañarnos. Gracias, hermana Nalia, por acompañarnos. Y gracias a usted, amado amigo, amado hermano, que tiene ese celular en la mano, que nos está acompañando en esta noche. Así que Dios te Amén. bendiga, Dios te guarde. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Y está acampando en esta hermosa y maravillosa noche en tu alrededor. Amén. En el nombre de Jesús. Así que ya sabes, Amén. nosotros los cristianos no podemos celebrar la Navidad. Hemos aprendido en esta noche, en el nombre de Jesús, de que esta es son fiestas paganas, amén, que eran dedicadas al nacimiento del Dios Sol, amén, por los romanos también, y el nacimiento del hijo de Semiramis también, que viene siendo rey, el Dios Tamuz, pues, amén. Así que, amado amigo, amado hermano, en esta hermosa noche, ya saben, nosotros los cristianos no podemos celebrar la Navidad, amén, y que Jesús no nace el 25 de diciembre. Ya vimos esa fecha que sacó nuestro amado teólogo y pastor Guerrero, de verdad, esperando de que hayas aprendido, porque yo sé que aprendimos mucho en esta noche. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, amén. Más bendiciones, que la bendición de Jehová rebose sobreabundantemente en tu vida, familiares y seres queridos. Gracias, mis amados hermanos, por acompañarnos una vez más en tu casa, el Torbellino TV, sobre las naciones. Dios sabe, soy bueno, amén. Para el Señor Jesús, amén, aleluya. 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 Gloria a Dios.